El sonar de los pescadores mostró algo que no debería haber estado allí: 25 pies bajo las aguas turbias del río Wabash, una sombra con alas que había estado esperando 35 años para contar su historia. Cuando sacaron la Cessna roja y blanca de Mike Harrison de las profundidades en 2016, sus manos aún agarraban los controles, congeladas en el tiempo desde esa mañana, gris de noviembre de 1981, cuando simplemente se desvaneció del cielo. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana del 15 de noviembre de 1981, pero Mike Harrison ya estaba despierto. Había estado así durante los últimos 20 minutos, acostado en la cama junto a su esposa Sarah dormida, escuchando el viento golpear las ventanas de su pequeña casa en Maple Street. Era el tipo de mañana que hacía que los pilotos revisaran el clima 2 veces, tal vez 3, antes de decidir si volar. Mike se levantó de la cama silenciosamente, cuidando de no despertar a Sarah o a los niños. Tommy, de 8 años, tenía un examen de matemáticas hoy, y Lisa, de 6 años, había estado luchando contra un resfriado toda la semana. Necesitaban dormir. Caminó hasta la cocina en calcetines y encendió la cafetera. Luego corrió la cortina para mirar afuera. Las luces de la calle brillaban a través de una densa capa de niebla, pero podía ver el contorno de la casa de su vecino al otro lado de la calle. No era ideal, pero tampoco imposible. A las 6:15, Mike estaba vestido con su uniforme estándar, una camisa blanca impecable con pantalones negros y sus alas de capitán prendidas en el pecho. Había llevado esas alas con orgullo durante 8 años, desde que dejó la Fuerza Aérea y comenzó su servicio de vuelos charter. Volar había sido su sueño desde que tenía la edad de Tommy, observando aviones fumigadores trabajar en los campos alrededor de Springfield. Ahora, a los 34 años, no podía imaginar hacer otra cosa. El viaje al aeropuerto regional de Springfield tomó 12 minutos por las calles silenciosas. Mike conocía cada curva, cada señal de alto, cada bache. Había hecho este viaje cientos de veces, bajo el sol y tormentas de nieve, al amanecer y a medianoche. Hoy se sentía como cualquier otro día. El pequeño edificio de la terminal estaba mayormente oscuro, excepto por las luces de seguridad y el resplandor de la estación de servicio de vuelo, donde los pilotos revisaban el clima y presentaban planes de vuelo. Adentro, Mike se sirvió otra taza de café y extendió las cartas meteorológicas sobre la mesa de metal. El pronóstico indicaba cielos nublados con niebla a lo largo de los valles del río, pero se suponía que la visibilidad mejoraría a media mañana. Su pasajero, un empresario llamado Robert Chen, necesitaba estar en Chicago al mediodía para una reunión importante. Era un vuelo de rutina en la Cessna 172 de Mike, matrícula N2847X, una aeronave confiable que había poseído durante 3 años y mantenido meticulosamente. A las 7:45 de la mañana, Chen llegó a la terminal, luciendo nervioso. Nunca había volado en un avión pequeño antes. Le admitió a Mike mientras caminaban hacia la aeronave. Mike sonrió y le dio el mismo discurso tranquilizador que había dado a docenas de pasajeros primerizos. «Esta pequeña ave me ha llevado con seguridad más de 100.000 millas», dijo, palmeando el ala roja y blanca de la Cessna. «Nos llevará a Chicago sin problemas». La inspección previa al vuelo tomó 20 minutos. Mike revisó cada remache, cada superficie de control, cada nivel de fluido, probó el motor, revisó el combustible, examinó la hélice en busca de cortes o daños. Todo se veía perfecto. La Cessna 172 estaba en excelentes condiciones. Como siempre, a las 9:30 de la mañana, Mike encendió el motor y llamó a la torre para autorización. Torre Springfield. Cessna 2847X listo para despegue. VFR a Chicago Midway. La voz del controlador crepitó de vuelta. 2847X. Autorizado para despegue pista 22. Volar rumbo 045. Contactar salida. La Cessna despegó suavemente hacia el cielo gris de la mañana. Janet Morrison había estado trabajando en control de tráfico aéreo durante 12 años. Y conocía el sonido del problema. No siempre era dramático, motores gritando o voces de pánico en la radio. A veces el problema era solo silencio, donde debería haber una voz. Miró el reloj en su consola. 10:15 de la mañana.
La Cessna 2847X debería haber reportado hace 15 minutos. Mike Harrison era uno de los pilotos más confiables que usaban Springfield Regional. Siempre llamaba a tiempo, su voz calmada y profesional. Janet lo había guiado a través de cientos de vuelos a lo largo de los años. No era el tipo de persona que olvidaría una llamada de radio. Cessna 2847X, salida a Springfield, llamó por su micrófono de auriculares. Estática, llenó sus audífonos. Lo intentó de nuevo, más fuerte esta vez. 2847X, salida a Springfield. Por favor, responda. Nada más que el silbido vacío del silencio de radio. Janet sintió que su estómago se tensaba. Buscó el plan de vuelo de Harrison en su pantalla de computadora. Estaba volando VFR, reglas de vuelo visual, lo que significaba que era responsable de su propia navegación y separación de otras aeronaves. Su ruta lo llevaba al noreste hacia Chicago, siguiendo el valle del río Wabash durante la mayor parte del viaje. En buen clima, era un vuelo fácil, pero la niebla había sido más densa de lo pronosticado esta mañana, especialmente sobre el río. Probó una frecuencia diferente. 2847X, salida a Springfield en 121.9. ¿Cómo me escucha? Aún nada. Janet miró alrededor de la sala de control. Solo otros dos controladores estaban de turno esta mañana, ambos ocupados con sus propias aeronaves. Tomó la decisión que todo controlador teme, pero para la que se entrena constantemente. «Jim», le gritó a su supervisor, «creo que tenemos un problema». 30 minutos después, Sarah Harrison estaba doblando ropa en su dormitorio cuando sonó el teléfono. Casi no lo contestó. Tommy estaba en la escuela. Lisa finalmente estaba durmiendo la siesta después de estar despierta la mitad de la noche con su tos. Y Sarah estaba disfrutando del raro momento de silencio. Pero algo la hizo contestar el teléfono en el cuarto timbre. «Señora Harrison, soy Janet Morrison del control de tráfico aéreo del aeropuerto de Springfield». La voz de la mujer era cuidadosa, profesional, pero Sarah podía escuchar algo debajo de ella. Miedo, tal vez, o arrepentimiento. «Hemos perdido contacto de radio con la aeronave de su esposo», continuó Janet. «Se suponía que reportara con nosotros a las 10 de la mañana y no hemos sabido de él. Hemos estado tratando de contactarlo por más de una hora». Sarah se sentó bruscamente en el borde de la cama, la canasta de ropa limpia cayendo al suelo. «¿Qué significa eso? ¿Contacto perdido? Podrían ser varias cosas», dijo Janet rápidamente. «La falla de radio es la causa más común. Los pilotos pierden radios todo el tiempo, señora Harrison. No necesariamente significa que algo esté mal con la aeronave misma. Podría haber aterrizado en algún lugar para revisar su equipo o desviado a otro aeropuerto debido al clima. Pero Sarah había sido esposa de piloto durante 10 años. Sabía que Mike llevaba una radio de respaldo. Sabía que tenía procedimientos de emergencia grabados en su memoria. Sabía que si pudiera llamar, llamaría. «Ya hemos contactado a búsqueda y rescate», estaba diciendo Janet. «Se están preparando para lanzar aeronaves para buscarlo a lo largo de su ruta. Señora Harrison, quiero que sepa que estamos haciendo todo lo que podemos». Sarah colgó el teléfono y se quedó mirando la ropa esparcida en el suelo. En algún lugar allá afuera, la voz de Mike simplemente se había desvanecido del cielo. Al mediodía, el aeropuerto regional de Springfield parecía una operación militar. Autos y camiones llenaron cada espacio de estacionamiento disponible. La patrulla aérea civil había instalado una carpa de comando cerca del hangar principal, su lona verde oliva ondeando en el viento. La charla de radio llenaba el aire mientras los pilotos revisaban sus aeronaves y estudiaban mapas extendidos sobre mesas plegables. El coronel Frank Winters había dirigido operaciones de búsqueda y rescate durante 15 años. Pero cada una aún se sentía personal. En algún lugar allá afuera había un piloto que podría estar herido, podría estar esperando ayuda, podría estar contando los minutos hasta que llegara el rescate. El tiempo lo era todo en situaciones como esta. «Estamos viendo un corredor de 60 millas», les dijo Winters a los voluntarios reunidos, señalando una gran carta seccional pegada al lado del remolque de comando. «La ruta planeada de Harrison sigue el valle del río Wabash desde aquí hasta justo al sur de Chicago».
El clima estaba marginal esta mañana, niebla especialmente densa sobre el agua. Sarah Harrison se paró al borde del grupo, con los brazos envueltos alrededor de sí misma contra el viento frío de noviembre. Había dejado a Lisa con su vecina la señora Patterson y había recogido a Tommy temprano de la escuela. Su hijo estaba sentado en su auto ahora, haciendo tarea mientras ella escuchaba los planes de búsqueda. Tommy seguía preguntando cuándo papá estaría en casa. Sarah no sabía qué decirle. Los primeros aviones de búsqueda despegaron a las 12:30 de la tarde. 4 Cessnas y 2 Pipers, cada uno con un piloto y observador, se extendieron a lo largo de la ruta de Harrison. Desde el aire, podían ver la cinta marrón del río Wabash serpenteando a través de tierras de cultivo y parches de bosque. La niebla otoñal se había levantado mayormente, dejando nubes grises colgando bajo sobre el agua. Dr. Martin Webb, un dentista local que se ofrecía como voluntario con la patrulla aérea civil, voló el patrón de búsqueda más al sur. Había conocido a Mike Harrison durante años. Había volado con él en varios vuelos de caridad. Webb presionó su rostro contra la ventana de su Cessna 182, escaneando el paisaje abajo en busca de cualquier señal de restos. Allí, su observador, un estudiante universitario llamado Rick Santos, señaló hacia una sección de la orilla del río, unas 20 millas al noreste de Springfield. Esas piezas blancas junto al agua. Webb inclinó la aeronave para una mejor vista. Esparcidas a lo largo de la orilla lodosa, había varias piezas de metal blanco y rojo, algunas no más grandes que platos, otras del tamaño de puertas de auto. Se veían frescas, brillantes contra la tierra marrón. Webb sintió que su estómago se hundía. Base de patrulla aérea civil, aquí aeronave de búsqueda 1, radió Webb. Tenemos posibles restos ubicados en referencia de cuadrícula Mike Foxtrot 7. Parecen ser partes de aeronave, coloración roja y blanca, solicitando equipo terrestre para investigar. 20 minutos después, 2 alguaciles y un equipo terrestre de la patrulla aérea civil llegaron al campo de restos. El alguacil Steve Marcus había trabajado en accidentes aéreos antes, pero siempre esperaba no encontrar lo que estaba buscando. Recogió una pieza de metal retorcido de unas 2 pies de largo, parte de un ala de aeronave. Definitivamente, el esquema de pintura roja y blanca coincidía con la descripción de la Cessna de Harrison. Base aquí equipo terrestre Alfa, radió Marcus de vuelta al puesto de comando. Tenemos restos de aeronave confirmados, solicitando notificación del NTSB y búsqueda expandida del área del río. En el aeropuerto, Sarah Harrison escuchó la transmisión de radio. Cerró los ojos y sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Mike Harrison había querido volar desde el día que su abuelo lo llevó a la feria del condado cuando tenía 7 años. Habían visto a un acróbata en un biplano amarillo brillante hacer bucles y giros a través del cielo de verano sobre los campos de maíz. Y Mike supo en ese momento lo que quería hacer con su vida. Su abuelo, un granjero que nunca había estado a más de 50 millas de casa, solo sonrió y dijo: «Bueno, entonces, muchacho, supongo que será mejor que empieces a estudiar». Y estudió. Mientras otros niños jugaban béisbol o montaban bicicleta, Mike se sumergió en revistas de aviación y libros de biblioteca sobre aviones. Construía modelos de aeronaves en su dormitorio y podía identificar cualquier avión por el sonido de su motor mucho antes de que apareciera en el cielo. Sus padres, gente práctica que manejaba la ferretería local, se preocupaban por los sueños costosos de su hijo, pero nunca trataron de disuadirlo. Después de la preparatoria, Mike se alistó en la Fuerza Aérea. Vietnam aún estaba en plena guerra y se necesitaban desesperadamente pilotos jóvenes. Obtuvo sus alas en la base aérea Williams en Arizona. Luego pasó 2 turnos volando aviones de carga dentro y fuera de Saigón. El trabajo era peligroso, aterrizando en pistas cortas de la selva mientras los morteros explotaban cerca, pero Mike nunca perdió su amor por volar. Si acaso, el ejército le enseñó que la aviación era más que solo el romance del vuelo. Se trataba de precisión, disciplina y mantener la calma cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando. Cuando regresó a casa en 1975, Mike usó sus beneficios del GI para obtener su licencia de piloto comercial y comenzó a buscar trabajo. Las aerolíneas no estaban contratando muchos pilotos entonces,
así que tomó cualquier trabajo de vuelo que pudiera encontrar. Voló suministros médicos a hospitales rurales, llevó correo a pueblos pequeños y dio lecciones de vuelo a guerreros de fin de semana. El pago era terrible, pero estaba acumulando horas de vuelo y viviendo su sueño. Así fue como conoció a Sarah en una cena de iglesia en 1973. Ella era enfermera en el Hospital General de Springfield, y Mike estaba volando muestras de sangre entre clínicas de pueblos pequeños y el laboratorio principal. Sarah pensaba que los pilotos eran fanfarrones imprudentes hasta que conoció a Mike. Era callado, reflexivo, el tipo de hombre que revisaba y volvía a revisar todo antes de tomar una decisión. Cuando le propuso matrimonio 2 años después, lo hizo en tierra, no en un avión, porque Sarah aún estaba nerviosa por volar. Se casaron en junio de 1975, y Mike comenzó su servicio charter 6 meses después con una Cessna 172 usada y un préstamo comercial que los asustó a ambos. Pero el momento era correcto. Springfield estaba creciendo, y los empresarios necesitaban transporte rápido a Chicago, St. Louis e Indianápolis. La reputación de Mike por seguridad y confiabilidad creció rápidamente. Nunca tomó riesgos innecesarios, nunca voló en clima que lo incomodara, nunca dejó que la presión de horarios anulara el buen juicio. Tommy nació en 1973, Lisa en 1975. Mike los llevaba al aeropuerto los fines de semana, los dejaba sentarse en el asiento del piloto y pretender volar. A Tommy le encantaba, pero Lisa estaba más interesada en el equipo de radio. «Quiero hablar con los aviones», decía. Mike sonreía y le decía a Sarah, «Esa niña va a ser controladora algún día». Ahora Mike tenía 34 años, con 8 años de vuelos charter a sus espaldas y sueños de tal vez comprar un avión más grande, un Beechcraft bimotor que pudiera llevar más pasajeros y volar en peor clima. Estaba construyendo algo, creando un legado para su familia. El campo de restos se extendía a lo largo de casi 300 yardas de orilla del río, esparcido como piezas de rompecabezas que nunca volverían a encajar. El alguacil Steve Marcus había visto choques de autos, incendios de casas y accidentes de granjas, pero los accidentes aéreos eran diferentes. La violencia del impacto esparcía los restos a través de distancias imposibles, convirtiendo una máquina voladora una vez orgullosa en metal retorcido y sueños rotos. «Por aquí», gritó el voluntario de la patrulla aérea civil Jim Patterson, saludando desde una sección lodosa cerca del borde del agua. Estaba arrodillado junto a una pieza de fibra de vidrio roja y blanca, del tamaño de un maletín. Esto parece parte del carenado del motor. Marcus se abrió paso cuidadosamente a través del espeso lodo de noviembre, tomando fotografías mientras avanzaba. Cada pieza de escombros era evidencia ahora, una pista que podría ayudar a los investigadores a entender qué había pasado con Mike Harrison y su pasajero. Las piezas de metal estaban esparcidas en una línea áspera paralela al río, sugiriendo que la aeronave había estado volando bajo cuando se desintegró. Dr. Martin Webb, el dentista que había avistado los restos desde el aire, aterrizó su avión de búsqueda en una pista de granja cercana y condujo al sitio del accidente. Como piloto y miembro de la patrulla aérea civil, tenía entrenamiento en investigación de accidentes aéreos. Lo que vio le hundió el corazón. Esto definitivamente es de una Cessna 172. Webb le dijo a la creciente multitud de buscadores y oficiales de la ley. Recogió una pieza de aluminio retorcido. ¿Ven estos patrones de remaches? Y este esquema de pintura roja y blanca coincide exactamente con la aeronave de Harrison. La pieza más grande de los restos era una sección del ala derecha, de unas 6 pies de largo, y aún reconocible como parte de un avión. El alguacil Marcus la volteó cuidadosamente, buscando cualquier marca identificativa. Allí, apenas visible a través del lodo y los rasguños, había 3 letras y un número. 847X. El número de cola de la aeronave de Harrison. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero el descubrimiento que envió escalofríos a través de todos en la escena vino del ojo entrenado de Patterson. Había encontrado algo unas 50 yardas río abajo del campo principal de restos. Algo que no pertenecía con el metal retorcido y la fibra de vidrio rota.
Una mancha oscura se extendía por la orilla lodosa del río, demasiado espesa para ser agua, demasiado fresca para ser vieja. «Eso es aceite», dijo Patterson, señalando la mancha. «Aceite de motor de aeronave». Marcus se arrodilló junto al parche oscuro y lo tocó con su dedo. Miró hacia el río, fluyendo marrón y rápido por las lluvias recientes. Si una aeronave se había estrellado en el agua, el aceite habría flotado río abajo antes de llegar a la orilla. «¿Qué tan profundo es el río aquí?», Marcus le preguntó a un granjero local que había llegado para ayudar con la búsqueda. «En esta época del año, con toda la lluvia que hemos tenido, tal vez 25, 30 pies en el canal», respondió el granjero. «Pero ha estado más alto. La semana pasada se desbordó en algunos lugares». Webb estudió el patrón de restos otra vez. Luego miró hacia el agua oscura que fluía. Restos de aeronave en la orilla, manchas de aceite fresco, pero no había señal del fuselaje principal o la cabina. No había señal de Mike Harrison o su pasajero. El río se los había llevado. «Necesitamos buzos», dijo Marcus por su radio. «Y los necesitamos rápido». Pero incluso mientras hablaba, sabía que el río estaba ganando esta carrera contra el tiempo. Tom Bradley había investigado accidentes aéreos para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte durante 18 años. Y podía leer restos como otras personas leen libros. Cada pieza retorcida de metal contaba una historia sobre los momentos finales del vuelo, sobre qué salió mal y por qué. Pero mientras estaba parado en las orillas lodosas del río Wabash, 3 días después de la desaparición de Mike Harrison, Bradley sabía que esta investigación sería diferente. La mitad de la historia estaba perdida, en algún lugar bajo 25 pies de agua oscura y fría. Lo que tenemos aquí es un patrón clásico de restos para una ruptura en vuelo. Bradley explicó a los investigadores reunidos. Señaló las piezas esparcidas de aeronave a lo largo de la orilla del río. Los restos están distribuidos en una línea aproximadamente paralela al agua, lo que sugiere que la aeronave estaba volando bajo cuando comenzó a desintegrarse. El equipo de Bradley había estado catalogando y fotografiando cada pieza de escombros desde el amanecer. El carenado del motor, secciones de piel del ala, piezas del panel de instrumentos, fragmentos de la hélice, todos llevaban el distintivo esquema de pintura roja y blanca de la Cessna 172 de Harrison. Pero las piezas cruciales, las que les dirían exactamente qué pasó, aún estaban perdidas. No hay fuselaje principal, no hay área de cabina, no hay bloque del motor, continuó Bradley. Esos son los componentes más pesados. Si la aeronave se desintegró sobre el agua, habrían ido directo al fondo. El análisis meteorológico pintaba un cuadro preocupante. La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Carol Jenkins, había reconstruido las condiciones atmosféricas a lo largo de la ruta de vuelo de Harrison la mañana del 15 de noviembre. Lo que encontró hizo que Bradley hiciera una mueca. La niebla era mucho más espesa de lo pronosticado, reportó Jenkins, extendiendo cartas meteorológicas sobre el capó de un auto patrulla del alguacil. La visibilidad bajó a menos de un cuarto de milla en algunas áreas a lo largo del valle del río. Y teníamos condiciones perfectas para hielo en el carburador. El hielo en el carburador era la pesadilla de todo piloto, especialmente en aeronaves pequeñas como la Cessna de Harrison. Cuando el aire húmedo pasaba a través del carburador a ciertas temperaturas, el hielo podía formarse rápidamente, cortando el flujo de combustible al motor. En niebla espesa, un piloto podría no darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que el motor se apagara completamente. La temperatura era de 38 grados, humedad al 95%, continuó Jenkins. Condiciones de libro de texto para formación de hielo. Si Harrison encontró hielo en el carburador, habría tenido muy poco tiempo para reaccionar. Bradley caminó hasta el borde del agua y miró hacia la corriente marrón. En algún lugar, bajo esa superficie turbia, yacían las respuestas que necesitaba. La aeronave de Harrison, su cuerpo, su pasajero, los instrumentos de la cabina que podrían mostrar qué estaba tratando de hacer el piloto en esos momentos finales. El alguacil Marcus se acercó con noticias que hicieron el trabajo de Bradley aún más difícil. «Los buzos bajaron esta mañana», reportó Marcus. «La visibilidad es cero. No pueden ver sus manos frente a sus caras allá abajo,
y la corriente está corriendo a unas 4 nudos. Demasiado peligroso para búsquedas extendidas. Bradley asintió sombríamente. El invierno se acercaba, y el río solo empeoraría. Se formaría hielo a lo largo de las orillas, haciendo imposible cualquier operación de recuperación hasta la primavera. Si iban a encontrar la aeronave de Harrison, tenían que hacerlo pronto. «Consígueme equipo de sonar», le dijo Bradley a Marcus. «El mejor que puedas encontrar. Vamos a mapear cada pulgada de este fondo del río». Pero incluso mientras hablaba, Bradley sabía que estaban luchando contra el tiempo y la naturaleza. Y ambos estaban ganando. El gimnasio de la escuela secundaria Springfield nunca había albergado algo así. Sillas plegables arregladas en filas ordenadas enfrentaban un podio simple decorado con fotos de aviación y un par de alas plateadas de piloto. Casi 400 personas llenaron el espacio, sus conversaciones silenciosas, creando un murmullo bajo que le recordaba a Sarah Harrison el sonido que hacía la Cessna de Mike cuando estaba haciendo revisiones del motor los domingos por la mañana. El pastor David Coleman, de la primera iglesia metodista, se acercó al micrófono exactamente a las 7 en punto, la noche del 20 de noviembre, 5 días después de que Mike desapareciera. Sarah se sentó en la primera fila entre Tommy y Lisa, sus hijos presionados cerca contra sus costados. Tommy llevaba puesto su uniforme de liga menor porque Mike nunca se había perdido un juego, y Lisa agarraba un pequeño avión modelo que su padre le había dado para su 6º cumpleaños. «Nos reunimos esta noche no para llorar, sino para tener esperanza», comenzó el pastor Coleman, su voz llevándose claramente a través del gimnasio. «Mike Harrison es más que solo un piloto desaparecido. Es un esposo, un padre, un amigo, un vecino. Es parte de nuestra comunidad, y no nos vamos a rendir con él». Detrás del pastor, un gran mapa mostraba el área de búsqueda a lo largo del río Wabash. Alfileres rojos marcaban dónde se habían encontrado restos. Alfileres azules mostraban dónde los equipos terrestres habían buscado. Y alfileres amarillos indicaban dónde las aeronaves habían volado patrones de búsqueda. El mapa parecía un plan de batalla, que en muchas formas era una batalla contra el tiempo y el clima y la vastedad del campo. Dr. Martin Webb habló después, representando a los voluntarios de la patrulla aérea civil que habían estado volando misiones de búsqueda desde el lunes. Su voz estaba cansada pero determinada. «Hemos volado más de 300 horas de vuelo esta semana», le dijo a la multitud. «Hemos cubierto cada pulgada de la ruta planeada de Mike y expandido el área de búsqueda por 50 millas cuadradas. No nos vamos a detener». La comunidad de pilotos locales había respondido con apoyo abrumador. Compañías charter de 3 estados habían donado aeronaves y combustible. Pilotos privados habían tomado días de vacaciones para unirse a la búsqueda. El operador de base fijo en Springfield Regional estaba proporcionando espacio gratuito de hangar para aeronaves de búsqueda visitantes y había establecido un centro de coordinación de 24 horas. «Mike Harrison habría hecho lo mismo por cualquiera de nosotros», dijo el capitán Jerry Walsh del servicio charter del Medio Oeste. «Ese es el tipo de hombre que es. Ese es el tipo de piloto que es. Cuidamos a los nuestros». Sarah finalmente se levantó para hablar, sus manos temblando mientras agarraba el podio. El gimnasio quedó completamente silencioso. Incluso los niños dejaron de moverse. «Mi esposo ama volar», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero ama más a su familia. Si Mike pudiera venir a casa con nosotros, lo haría. Si pudiera llamar, lo haría. Algo pasó allá afuera, algo que le impidió venir a casa. Pero conozco a Mike. Es fuerte, es inteligente, es un sobreviviente». Hizo una pausa, mirando hacia el mar de rostros, vecinos que se habían vuelto familia en estos días oscuros. «Sigan buscándolo», dijo Sarah. «Por favor, solo sigan buscando». La vigilia terminó con todos sosteniendo velas a batería, pequeños puntos de luz en la oscuridad, visibles por millas alrededor de Springfield, como un faro llamando a Mike Harrison a casa. La primera llamada llegó un martes por la mañana, 6 días después de que Mike desapareciera. Sarah estaba lavando los platos del desayuno cuando sonó el teléfono y casi dejó caer una taza de café cuando escuchó la voz emocionada del alguacil Marcus. «Señora Harrison, puede que tengamos algo. Un camionero cree que vio a su esposo en una gasolinera en Terre Haute ayer por la noche».
Dijo que un hombre que coincidía con la descripción de Mike estaba pidiendo direcciones. Parecía confundido, tal vez herido. El corazón de Sarah golpeó contra sus costillas mientras conducía el viaje de 40 minutos a la gasolinera, con Tommy y Lisa en el asiento trasero. Los niños ya habían faltado demasiado a la escuela, pero no podía soportar dejarlos atrás. ¿Y si realmente era Mike? ¿Y si estaba herido, sufriendo de amnesia, vagando por Indiana sin saber quién era? El empleado de la gasolinera, un adolescente con manos grasosas y ojos cansados, negó con la cabeza cuando vio la fotografía de Mike. No, señora, ese no es el tipo. El hombre que vi era mayor. Tenía barba. Lo siento. Sarah condujo a casa en silencio, mientras Tommy preguntaba una y otra vez por qué papá no estaba en la gasolinera como el policía había dicho que estaría. Las llamadas siguieron llegando. Mike Harrison fue visto comprando café en Lafayette. Lo vieron caminando por una carretera cerca de Brasil. Una mesera en Vincennes estaba segura de que le había servido huevos y tostadas el jueves por la mañana. Cada reporte enviaba equipos de búsqueda corriendo por Indiana, siguiendo pistas que se evaporaban como la niebla matutina. La peor falsa esperanza vino de una mujer llamada Crystal Matthews, que afirmaba ser psíquica. Llamó a la oficina del alguacil el viernes por la tarde, su voz sin aliento de emoción. «Lo veo», insistió Crystal cuando el alguacil Marcus tomó su llamada a regañadientes. «Está cerca del agua, muchos árboles alrededor. Hay un granero rojo viejo, tal vez una casa de granja. Está vivo pero herido, no puede moverse muy bien. Creo que tiene la pierna rota». La visión de Crystal era tan detallada, tan específica, que Marcus se sintió obligado a investigarla. Describió una ubicación unas 12 millas al noroeste de donde se habían encontrado los restos, un área que los equipos de búsqueda no habían cubierto completamente. Sarah rogó venir cuando Marcus organizó una búsqueda terrestre basada en las direcciones de Crystal. Encontraron el granero rojo exactamente donde Crystal dijo que estaría, desgastado e inclinándose ligeramente hacia un lado. Encontraron la casa de granja, abandonada por años con ventanas rotas y maleza, creciendo a través del porche delantero. Buscaron en cada edificio, cada zanja, cada parche de bosque dentro de 2 millas. Encontraron equipo de granja oxidado, el chasis de un auto viejo y 3 gatos callejeros. No encontraron a Mike Harrison. Estaba tan segura, le dijo Crystal a Sarah después, lágrimas en sus ojos. Podía verlo tan claramente. Sarah quería gritarle a la mujer, quería sacudirla y exigir saber por qué le daría falsa esperanza a una familia que ya se estaba ahogando en desesperación. En cambio, simplemente se alejó, de vuelta al auto donde Tommy y Lisa estaban esperando, de vuelta a la terrible incertidumbre que se había vuelto su vida diaria. Para el Día de Acción de Gracias, la búsqueda oficial había sido suspendida. El clima invernal estaba haciendo que volar fuera peligroso, y simplemente no había más pistas que seguir. Mike Harrison había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La parte más difícil no era la silla vacía en la mesa de la cena o el hangar silencioso donde las herramientas de Mike aún colgaban en sus ganchos. La parte más difícil era no saber. Sarah Harrison descubrió que el duelo sin un cuerpo, sin certeza, era un tipo especial de tortura que la dejaba suspendida entre la esperanza y la desesperación, incapaz de seguir adelante, pero con miedo de dejarlo ir. La mañana de Navidad llegó gris y fría, 6 semanas después de que Mike desapareciera. Tommy y Lisa desgarraron sus regalos con entusiasmo forzado mientras Sarah se sentaba en el sofá, agarrando una taza de café que se había enfriado 1 hora antes. Bajo el árbol estaban los regalos de Mike, aún envueltos en el papel rojo que Sarah había elegido en octubre cuando el mundo tenía sentido. Una nueva bolsa de vuelo, una suscripción a la revista Aviation Week, una foto enmarcada de la familia tomada en la feria del condado el verano pasado. «¿Cuándo va a venir papá a casa a abrir sus regalos?», preguntó Lisa por 10ª vez esa mañana. A los 6 años no podía entender por qué todos seguían diciendo que no sabían. Se suponía que los adultos sabían todo. Se suponía que los adultos arreglaban problemas y hacían las cosas bien. Tommy, a los 8 años, era lo suficientemente mayor para entender que algo terrible había pasado, pero demasiado joven para procesar la permanencia de ello. Había comenzado a dormir con su guante de béisbol
el que Mike le había dado para su cumpleaños, le dijo Tommy a su madre. Necesito mantenerme listo. Las llamadas telefónicas de amigos bien intencionados se habían reducido a un goteo. La gente ya no sabía qué decir. ¿Alguna noticia?, preguntaban, y Sara tenía que decir no. No había noticias. Nunca había noticias. Después de un tiempo, las llamadas dejaron de llegar completamente. La vida siguió para todos excepto para la familia Harrison, congelada en un momento de terrible incertidumbre. La compañía de seguros enviaba carta tras carta. Necesitaban un certificado de defunción antes de poder pagar la póliza de seguro de vida de Mike. Pero no había certificado de defunción porque no había cuerpo. El estado de Illinois requería 7 años antes de que alguien pudiera ser declarado legalmente muerto. 7 años viviendo en el limbo, 7 años sin saber si tener esperanza o llorar. Sara se encontraba conduciendo por el aeropuerto casi diariamente, disminuyendo la velocidad mientras pasaba el hangar donde Mike mantenía su oficina de negocios. Se sentaba en el estacionamiento y observaba a otros pilotos hacer la inspección previa al vuelo de sus aeronaves, recordando cómo se veía Mike cuando caminaba alrededor de su Cessna, revisando cada detalle con el cuidado metódico que lo había hecho tan buen piloto. El hangar estaba en renta ahora. Un letrero amarillo colgando torcido en la puerta. El pastor Coleman la visitaba cada semana, trayendo guisos y sugerencias gentiles de que Sara debería considerar tener un servicio memorial. Podría ayudar a los niños, dijo amablemente. Darles una oportunidad de despedirse. Pero Sara no podía despedirse de alguien que podría estar vivo en algún lugar, herido y esperando rescate. No podía enterrar un ataúd vacío mientras Mike podría estar caminando hacia casa, sufriendo de amnesia o heridas que le impedían llegar a un teléfono. La consejera de duelo en el Hospital General de Springfield tenía un nombre para lo que Sara estaba experimentando. Pérdida ambigua, duelo sin cierre, luto sin confirmación. Era, explicó la consejera, uno de los tipos más difíciles de pérdida de procesar. Sara no necesitaba un nombre para ello. Solo necesitaba que su esposo volviera a casa. Cada 15 de noviembre llegaban los pilotos. Llegaban al aeropuerto regional de Springfield en pequeños grupos, volando desde Illinois, Indiana, Missouri, a veces desde tan lejos como Ohio. Se reunían en el viejo hangar de Mike Harrison, ahora propiedad de una compañía de fumigación, y compartían historias sobre el piloto que se había desvanecido en el cielo gris. Dr. Martin Webb organizó el primer vuelo memorial en 1982, un año después de que Mike desapareciera. Una docena de aeronaves despegaron esa mañana y volaron la misma ruta que Mike había tomado en su vuelo final, siguiendo el valle del río Wabash hacia el noreste hacia Chicago. Los pilotos mantuvieron silencio de radio durante la mayor parte del viaje, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre un colega que simplemente nunca había vuelto a casa. «Hacemos esto porque Mike era uno de nosotros», le dijo Webb al periódico local ese primer año. «Los pilotos cuidamos a los pilotos. No olvidamos». Para 1985, el vuelo memorial había crecido para incluir casi 50 aeronaves. Se convirtió en una tradición anual que atraía pilotos de todo el Medio Oeste, un recordatorio de que la aviación aún era peligrosa a pesar de todas las regulaciones de seguridad y equipo moderno. El vuelo siempre terminaba en la sección del río, donde se habían encontrado los restos de Mike, con cada aeronave haciendo un pase bajo sobre el agua antes de dirigirse hacia casa. Sara asistió a cada vuelo memorial durante los primeros 5 años, trayendo a Tommy y Lisa para ver los aviones despegar en formación. Pero a medida que los niños crecían y el dolor no se desvanecía, le resultaba más difícil enfrentar el recordatorio anual de su pérdida. Los pilotos bien intencionados se le acercaban después, preguntando si había habido nuevos desarrollos, nuevas pistas. Nunca las había. Tommy, ahora de 13 años, había comenzado a construir aviones modelo con una intensidad que preocupaba a su madre. Las paredes de su dormitorio estaban cubiertas con fotos de aeronaves y podía identificar cualquier avión solo por el sonido, igual que su padre. Hablaba constantemente sobre aprender a volar cuando cumpliera 16, sobre seguir los pasos de Mike. Lisa, de 11 años, había desarrollado un mecanismo de afrontamiento diferente. Se había obsesionado con mapas y navegación, estudiando los sistemas fluviales de Illinois e Indiana con la dedicación de un estudiante de posgrado.
Trazaba posibles rutas de vuelo con su dedo, calculando dónde una aeronave podría haberse estrellado si hubiera sido desviada por el viento o desorientada por la niebla. Tal vez papá voló a otro lugar, decía Lisa, extendiendo sus mapas sobre la mesa de la cocina. Tal vez se perdió y aterrizó en un campo en algún lugar, y está esperando que lo encontremos. Sarah se casó de nuevo en 1987, 6 años después de que Mike desapareciera. Richard Stern era un hombre amable, un contador que había perdido a su propia esposa por cáncer 3 años antes. Entendía el duelo y no trató de reemplazar a Mike en los corazones de los niños. Pero incluso Richard a veces sentía que estaba compartiendo su hogar con un fantasma, compitiendo con una memoria que se volvía más perfecta con cada año que pasaba. El aniversario se convirtió en una herida que se reabría anualmente. Los periódicos locales publicaban artículos retrospectivos. Piloto local, aún desaparecido después de 6 años. Las estaciones de televisión transmitían breves actualizaciones durante ciclos de noticias lentos. Cada historia traía una nueva ola de llamadas telefónicas de personas que afirmaban haber visto a Mike Harrison en algún lugar. Siempre en otro lugar. Siempre fuera de alcance. En 1989, 8 años después de la desaparición, Sarah finalmente accedió a tener un servicio memorial. Tommy Harrison obtuvo su licencia de piloto privado en su 18º cumpleaños, el mismo día que se graduó de la escuela secundaria Springfield. Sarah había tratado de disuadirlo durante años, el miedo evidente en su voz cada vez que él mencionaba volar. Pero Tommy era hijo de su padre, y la atracción de la aviación era más fuerte que la preocupación de su madre. «Necesito entender qué le pasó», le dijo Tommy a Sarah mientras se sentaban en el estacionamiento afuera de Midwest Flight Training, observándolo completar su primer vuelo solo. La pequeña Cessna 152 se veía diminuta contra el vasto cielo de Illinois, una mota frágil de metal y sueños subiendo hacia las nubes. «Necesito saber qué experimentó papá allá arriba». Para 2006, 25 años después de la desaparición de su padre, Tommy se había convertido en piloto comercial para una aerolínea regional. Volaba las mismas rutas que su padre una vez había viajado, a menudo pasando sobre el valle del río Wabash, donde Mike Harrison había desaparecido. Cada vez que cruzaba ese tramo de agua, Tommy presionaba su micrófono de radio y hablaba silenciosamente al controlador de tráfico aéreo. «Centro, aquí Express Air 1847, reportando en nivel de vuelo 240. Siempre nivel de vuelo 240, lo suficientemente alto para ver el río serpenteando a través de las tierras de cultivo abajo, lo suficientemente alto para preguntarse qué había visto su padre en esos momentos finales. Lisa tomó un camino diferente pero igualmente moldeado por la desaparición de su padre. Se convirtió en despachadora de emergencias para la Policía Estatal de Illinois, la voz en la radio que coordinaba operaciones de búsqueda y rescate a través del centro de Illinois. Se había entrenado para mantener la calma durante llamadas de crisis, para organizar recursos eficientemente, para nunca perder la esperanza, incluso cuando las situaciones parecían desesperantes. «Me convertí en la persona que desearía que hubiera estado ahí para papá», le explicó Lisa a un reportero en el 20º aniversario de la desaparición de Mike. El apartamento de Lisa estaba lleno de mapas de aviación y cartas de patrones de búsqueda. Había estudiado cada detalle del caso de su padre, memorizando las ubicaciones donde se encontraron restos, las condiciones climáticas esa mañana, la cronología de los esfuerzos de búsqueda. Sabía más sobre investigación de accidentes aéreos que la mayoría de los investigadores profesionales. El segundo matrimonio de Sarah con Richard Stern había durado 12 años antes de que el peso del fantasma de Mike finalmente resultara demasiado. Richard era un buen hombre que amaba a Sarah y trató de ser padre para Tommy y Lisa, pero nunca pudo competir con una memoria que había sido pulida a la perfección por el dolor y el tiempo. «Es como vivir con 3 personas», le dijo Richard a Sarah durante sus procedimientos de divorcio en 1999. «Tú, yo y Mike. Y Mike siempre gana cada discusión porque ya no está aquí para ser humano». Sarah no se volvió a casar, se sumergió en trabajo voluntario en el hospital local y raramente hablaba sobre Mike, excepto en el aniversario de su desaparición, pero mantuvo su licencia de piloto enmarcada en la pared de su dormitorio, justo al lado de su foto de boda. Algunas noches se encontraba escuchando el sonido del motor de su Cessna
el ritmo familiar que significaba que estaba volviendo a casa. La familia había aprendido a vivir con preguntas en lugar de respuestas, con esperanza en lugar de certeza. Se habían vuelto expertos en cargar dolor que no tenía un final apropiado, amor que no tenía a dónde ir, pero nunca habían dejado de creer que algún día, de alguna manera, aprenderían la verdad sobre lo que pasó esa mañana gris de noviembre, cuando Mike Harrison voló hacia las nubes y nunca regresó. Danny Rodríguez siempre había estado fascinado por misterios sin resolver, pero no fue hasta que comenzó a hacer películas documentales que se dio cuenta de cuántas historias estaban juntando polvo en archivadores de la policía. En 2010, 29 años después de que Mike Harrison desapareciera, Rodríguez estaba navegando por archivos de periódicos viejos cuando encontró un breve artículo sobre el piloto desaparecido. Algo sobre el caso captó su atención. Tal vez la forma en que simplemente se había desvanecido de la memoria pública, a pesar de nunca haber sido resuelto. Rodríguez condujo a Springfield en una húmeda mañana de agosto, su equipo de cámara cargado en la parte trasera de su Honda Civic. No tenía financiamiento para este proyecto, ninguna cadena de televisión respaldándolo, solo una obsesión personal con encontrar respuestas. Su primera parada fue el aeropuerto regional de Springfield, donde encontró al Dr. Martin Webb, aún volando misiones de búsqueda para la patrulla aérea civil a los 73 años. Ese caso nos persiguió a todos, le dijo Webb a Rodríguez mientras se sentaban en el restaurante del aeropuerto, observando aviones pequeños despegar y aterrizar a través de las grandes ventanas. Mike Harrison era uno de los pilotos más cuidadosos que jamás conocí. No tomaba riesgos. Para que simplemente desapareciera así, algo catastrófico debe haber pasado. Rodríguez entrevistó a todos los que pudo encontrar que recordaran el caso: alguaciles retirados, excontroladores de tráfico aéreo, pilotos que habían participado en los esfuerzos de búsqueda. Lo que le impactó fue cuántos detalles habían sido olvidados o mal recordados a lo largo de las décadas. Declaraciones de testigos que parecían importantes en 1981 habían sido archivadas y nunca revisitadas. El avance llegó cuando Rodríguez visitó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Lincoln. La meteoróloga Karen Brennan había trabajado allí desde 1978 y recordaba los patrones climáticos inusuales del 15 de noviembre de 1981. Más importante, tenía acceso a algo que no existía durante la investigación original: tecnología de modelado por computadora. Podemos recrear las condiciones atmosféricas exactas de esa mañana, explicó Brennan, mostrando datos meteorológicos en su pantalla de computadora. Temperatura, humedad, patrones de viento, densidad de niebla. Podemos ver cosas ahora que los investigadores no podían ver hace 30 años. El modelo de computadora reveló algo sorprendente. La niebla sobre el valle del río Wabash había sido mucho más espesa y persistente de lo que nadie se dio cuenta en 1981. La visibilidad bajó a casi cero en varias áreas a lo largo de la ruta planeada de Mike, creando condiciones que habrían sido imposibles de volar con seguridad. Si Harrison encontró este tipo de niebla, dijo Brennan, señalando una sección de la pantalla de computadora, no habría tenido otra opción que descender. Tratar de meterse debajo de ella, eso lo pone peligrosamente bajo sobre el agua. Rodríguez también descubrió que el área de búsqueda original podría haber sido demasiado estrecha. Estudios de corrientes del río de los años 1980 mostraron que los restos podrían haber viajado mucho más río abajo de lo que los investigadores habían asumido. Los modelos de computadora sugirieron varias áreas que nunca habían sido completamente buscadas. Más intrigante, Rodríguez encontró fotografías aéreas tomadas por el Departamento de Transporte de Illinois en 1985, 4 años después de la desaparición de Mike. Las fotos mostraban el río en niveles de agua históricamente bajos debido a una severa sequía. En una fotografía, tomada unas 2 millas río abajo de donde se encontraron los restos originales, una sombra oscura era visible bajo el agua cerca de la orilla del río. Eso podría ser cualquier cosa, admitió el doctor Webb cuando Rodríguez le mostró la fotografía. Un tronco, una formación rocosa, un auto viejo que alguien tiró. Pero también podría ser un avión. La sombra había estado bajo el agua durante 30 años, esperando que alguien la notara. Jake Morrison había estado pescando en el río Wabash
desde que tenía 8 años, aprendiendo los mejores lugares de su abuelo, que había trabajado el agua durante 60 años antes que él. Para marzo de 2016, Jake tenía 45 años y era dueño de una pequeña compañía de construcción, pero cada fin de semana lo encontraba de vuelta en el río con su hermano menor Pete, lanzando líneas en el agua lodosa que había alimentado a su familia por generaciones. Los hermanos Morrison no eran hombres adinerados, pero Jake había ahorrado suficiente para comprar un nuevo buscador de peces ese invierno. Un dispositivo electrónico elegante que usaba sonar para mapear el fondo del río. Pete se había reído cuando Jake apareció con el aparato caro, llamándolo un desperdicio de dinero para hombres que podían pescar peces con nada más que un palo y algo de cuerda. «Te estás convirtiendo en uno de esos pescadores elegantes», bromeó Pete, mientras Jake montaba el dispositivo en su bote de aluminio de 16 pies. «Lo siguiente que sabremos, estarás usando botas de diseñador y cargando un maletín lleno de señuelos». Pero Jake estaba fascinado por la tecnología. El buscador de peces pintaba una imagen detallada de lo que yacía bajo el agua oscura, mostrando cardúmenes de peces, troncos submarinos, incluso los contornos del fondo del río mismo. Era como tener visión de rayos X, viendo un mundo oculto que siempre había estado ahí, pero nunca visible a los ojos humanos. En una fría mañana de sábado en marzo, los hermanos lanzaron su bote en su lugar usual, unas 15 millas al noreste de Springfield. El invierno había sido duro, y el hielo aún se aferraba a las orillas en lugares donde el sol no podía llegar. El agua estaba más alta de lo normal por el deshielo primaveral, corriendo rápida y marrón con escorrentía de las tierras de cultivo circundantes. Jake dirigió el bote a un área tranquila de remanso donde habían pescado lubinas el otoño anterior. Pete ya estaba preparando su caña cuando Jake miró hacia la pantalla del buscador de peces y vio algo que lo hizo cortar el motor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Pete, levantando la vista de su caja de aparejos. «Este es un buen lugar. Los peces se acumulan justo aquí, donde la corriente se ralentiza». Jake miró fijamente la pantalla del sonar, tratando de entender lo que estaba viendo. Unas 25 pies bajo la superficie, el buscador de peces mostraba un objeto grande en el fondo del río, algo demasiado simétrico para ser un árbol caído, demasiado grande para ser una roca. La forma era aproximadamente rectangular con lo que parecían protuberancias extendiéndose desde ambos lados. «Pete, mira esto», dijo Jake, señalando la pantalla. «¿Qué piensas que es eso?» Pete se inclinó para examinar la pantalla, sus ojos entrecerrados, mientras estudiaba la imagen del sonar. Había trabajado en construcción durante 20 años y sabía cómo leer dibujos técnicos y planos. Este objeto tenía líneas rectas, bordes definidos. Definitivamente, algo hecho por el hombre. «Eso no es natural», dijo Pete lentamente. «Los troncos no se ven así. Las rocas no se ven así. Eso es algo que fue construido por personas». Jake marcó las coordenadas GPS en su buscador de peces y tomó una captura de pantalla de la imagen del sonar. El objeto medía aproximadamente 28 pies de largo y parecía estar sentado erguido en el fondo del río, como si se hubiera asentado allí suavemente en lugar de haber caído desde la superficie. Ninguno de los hermanos dijo la palabra avión en voz alta, pero ambos sabían lo que podrían haber encontrado en el agua oscura bajo su bote. Jake Morrison no pudo dormir esa noche. La imagen del sonar ardía en su mente como un letrero de neón, esa extraña forma rectangular sentada en el fondo del río 25 pies bajo la superficie. Había pescado en ese tramo del río Wabash cientos de veces a lo largo de los años, pero el nuevo buscador de peces había revelado algo que había estado oculto en las profundidades turbias durante décadas. En el desayuno la mañana siguiente, la esposa de Jake, Carol, lo encontró mirando su teléfono, estudiando la captura de pantalla que había tomado de la pantalla del sonar. Había estado casada con Jake durante 22 años y conocía esa expresión en su rostro. No dejaría pasar esto hasta tener respuestas. «Piensas que es ese piloto desaparecido, ¿verdad?», dijo Carol, sirviendo café en la taza favorita de Jake. «El de hace mucho tiempo cuando éramos niños». Jake asintió lentamente. Recordaba las búsquedas de 1981. Recordaba a su padre hablando sobre el piloto que había desaparecido en algún lugar sobre el río. Todos en el área conocían la historia, pasada a través de guías de pesca y familias locales como folclore del río. «Tengo que regresar», le dijo Jake a su esposa.
Tengo que ver qué hay allá abajo. El siguiente sábado, ambos hermanos Morrison regresaron a las coordenadas GPS con más que solo equipo de pesca. Jake había pedido prestado equipo de cámara submarina de su primo, que trabajaba para el Departamento de Agua del Condado, y Pete había traído su viejo equipo de buceo de sus días en la marina. El agua estaría turbia y peligrosa, pero tenían que saber qué habían encontrado. La corriente era más fuerte de lo usual por las lluvias recientes, haciendo difícil mantener el bote en posición sobre el objeto. Jake soltó el ancla río arriba y dejó que el bote se deslizara de vuelta al punto marcado, observando la pantalla del buscador de peces hasta que la forma misteriosa apareció de nuevo, exactamente donde la habían dejado. Pete se puso su traje de neopreno y equipo de buceo, revisando su equipo 2 veces antes de entrar al agua. La visibilidad era terrible, tal vez 3 pies en el mejor de los casos, pero siguió la línea del ancla hacia abajo, a través del agua marrón, hasta que sus aletas tocaron el fondo limoso del río. Al principio, Pete no podía ver nada a través del agua turbia. Movió su linterna submarina de un lado a otro, el haz apenas penetrando la oscuridad llena de sedimento. Entonces, su luz captó algo que hizo que su corazón se detuviera. Una línea recta donde solo debería haber habido curvas del fondo del río, metal donde solo debería haber habido lodo y rocas. Pete nadó más cerca, el haz de su linterna revelando más detalles con cada patada de sus aletas. Pintura roja y blanca, descolorida pero aún visible después de 35 años bajo el agua. La forma distintiva de un ala de aeronave, parcialmente enterrada en el limo del río, y allí, apenas legible a través del lodo y las algas, 3 números y una letra pintados en lo que quedaba del fuselaje, 847X. El entrenamiento de Pete tomó control y comenzó a filmar con la cámara submarina, documentando todo lo que podía ver. La aeronave estaba sentada erguida en el fondo del río, la nariz apuntando río abajo, como si el piloto hubiera intentado un aterrizaje controlado en el agua. El área de la cabina estaba parcialmente colapsada, llena de décadas de sedimento del río. Cuando Pete salió a la superficie 20 minutos después, jadeando y quitándose su máscara de buceo, Jake supo inmediatamente por la expresión de su hermano que sus vidas acababan de cambiar para siempre. «Llama a la policía», dijo Pete, flotando junto al bote. Encontramos a Mike Harrison. La multitud en el lanzamiento de botes había crecido a casi 100 personas para cuando la barcaza de recuperación llegó el miércoles por la mañana. La noticia se había extendido rápidamente por Springfield y los pueblos circundantes de que la aeronave desaparecida de Mike Harrison finalmente había sido encontrada. Camiones de noticias se alineaban en el camino de grava que llevaba al río, sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo como flores metálicas alcanzando el sol. Sarah Harrison se sentó en una silla plegable junto al agua, envuelta en un abrigo pesado contra el frío de marzo. Tommy y Lisa la flanqueaban a ambos lados, sus propias sillas acercadas lo suficiente para que sus rodillas casi se tocaran. Durante 35 años se habían preguntado dónde estaba Mike. Lo habían imaginado en 1000 escenarios diferentes. Ahora sabían que había estado aquí todo el tiempo. 25 pies bajo el agua marrón que lo había ocultado del mundo. El equipo profesional de salvamento de Chicago había llegado al amanecer con equipo especializado. Una grúa flotante, herramientas de corte submarinas y bolsas de elevación diseñadas para levantar embarcaciones hundidas. El capitán Bruce Martínez había recuperado de todo, desde botes de placer hasta remolques de tractor de ríos y lagos a través del Medio Oeste, pero nunca había trabajado en un caso tan viejo o tan cargado emocionalmente. «Vamos a tomar esto muy lentamente», Martínez explicó a los investigadores y miembros de la familia reunidos. La aeronave ha estado bajo el agua durante 35 años. La estructura puede ser frágil y necesitamos preservar tanta evidencia como sea posible para la investigación del NTSB. Jake y Pete Morrison se pararon cerca de su pequeño bote de pesca, que se veía diminuto al lado de la masiva barcaza de recuperación. Los hermanos habían guiado al equipo de salvamento a las coordenadas GPS exactas, donde habían visto por primera vez la forma misteriosa en su buscador de peces. Pete había hecho 3 buceos más durante la semana pasada, documentando la posición y condición de la aeronave con cámaras submarinas. El primer paso fue limpiar 35 años de limo del río acumulado, que se había asentado alrededor y dentro de la aeronave.
Los buzos usaron chorros de agua de alta presión para lavar cuidadosamente el lodo, revelando más detalles de la estructura de la Cessna con cada pasada. El esquema de pintura roja y blanca aún era visible en lugares, aunque descolorido y cubierto con algas. Ladrá. Susan Martínez, del NTSB, observó la operación desde la cubierta de la barcaza de recuperación, tomando notas y fotografías mientras cada sección de la aeronave era expuesta. El motor estaba intacto, aún montado al cortafuegos. Las palas de la hélice estaban dobladas hacia atrás, indicando que el motor había estado funcionando cuando la aeronave golpeó el agua. El tren de aterrizaje estaba retraído, confirmando que Mike Harrison había estado intentando un aterrizaje planeado en el agua en lugar de un choque descontrolado. La preservación es notable. Ladrá, Martínez les dijo a los investigadores reunidos. El agua fría y el limo espeso crearon condiciones perfectas para preservar tanto la estructura de la aeronave como, desafortunadamente, los restos humanos. La parte más delicada de la operación llegó cuando los buzos alcanzaron el área de la cabina. Los restos de Mike Harrison aún estaban amarrados en el asiento del piloto, sus manos posicionadas en los controles, como si hubiera estado volando la aeronave hasta el momento del impacto. El equipo de recuperación trató la cabina como un sitio arqueológico, documentando cuidadosamente la posición de cada interruptor, palanca e instrumento antes de comenzar el proceso de extracción. Sarah Harrison cerró los ojos cuando los buzos salieron a la superficie con noticias de que se habían encontrado restos humanos. Después de 35 años de esperar que Mike pudiera de alguna manera aún estar vivo, la confirmación final de su muerte la golpeó como un golpe físico. Tommy puso su brazo alrededor de los hombros de su madre mientras Lisa agarraba su mano fuertemente. La operación de levantamiento real tomó 4 horas. Cables pesados fueron atados a los puntos estructurales principales de la aeronave y lenta, cuidadosamente, la Cessna comenzó su viaje de vuelta a la superficie. El agua se derramó de la cabina, y la cabina mientras la nariz atravesó, seguida por las alas y finalmente la sección de la cola. Un grito colectivo se levantó de la multitud cuando la Cessna 172 roja y blanca de Mike Harrison, número de cola N2847X, emergió del río Wabash por primera vez desde el 15 de noviembre de 1981. La aeronave estaba notablemente intacta, su piel de aluminio abollada pero no desgarrada. Incluso el parabrisas aún estaba en su lugar, aunque nublado por décadas bajo el agua. «Dios mío», susurró el doctor Martin Webb, el voluntario de la patrulla aérea civil que había buscado el avión de Mike en 1981. «Ahí está. Después de todos estos años, ahí está». La aeronave fue bajada suavemente a un remolque especialmente diseñado que la transportaría a un hangar en el aeropuerto regional de Springfield para examen detallado. Mientras los operadores de grúa aseguraron la Cessna para transporte, Sarah Harrison se levantó y caminó lentamente hacia el remolque. Extendió la mano y tocó el ala. La misma ala que Mike había palmado tranquilizadoramente esa mañana gris de noviembre cuando le dijo a su pasajero nervioso que su pequeña ave los llevaría a Chicago sin problemas. «Bienvenido a casa, Mike», susurró Sarah, su voz apenas audible sobre el sonido del equipo de recuperación. «Bienvenido a casa». El hangar en el aeropuerto regional de Springfield nunca había estado tan silencioso. Dentro del espacio cavernoso, la Cessna 172 de Mike Harrison se sentaba sobre bloques como un paciente en una mesa de operaciones, rodeada por investigadores, fotógrafos y equipo que habría parecido ciencia ficción en 1981. Después de 35 años bajo el agua, la aeronave estaba a punto de revelar sus secretos. Ladrá. Susan Martínez, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, había supervisado recuperaciones de aeronaves de lagos, ríos y océanos, pero nunca había trabajado en un caso tan viejo. El río Wabash había sido sorprendentemente amable con la estructura de aluminio de la Cessna. El agua fría y el limo espeso habían creado un ambiente que preservó el metal y el plástico mejor de lo que la exposición al aire y la luz solar habría hecho. Preservación notable. Ladrá. Martínez le dijo al equipo reunido mientras comenzaban su examen. El fuselaje está intacto. El motor está completo.
Incluso algo del interior de tela ha sobrevivido. Esta aeronave nos va a decir exactamente qué pasó el 15 de noviembre de 1981. El área de la cabina atrajo atención inmediata. Los restos de Mike Harrison, identificados a través de registros dentales el día anterior, aún estaban amarrados en el asiento del piloto. La posición de su cuerpo contó una historia de un piloto luchando por control hasta el mismo final. Sus manos aún agarraban el volante de control, sus pies posicionados en los pedales del timón, como si hubiera estado tratando de mantener la aeronave nivelada durante un aterrizaje de emergencia. Más reveladores fueron el panel de instrumentos y los controles del motor. El control de mezcla estaba jalado a rico completo, exactamente lo que un piloto haría si sospechara que el hielo del carburador estaba cortando el flujo de combustible al motor. La palanca de calor del carburador estaba jalada a la posición encendida. Mike Harrison había reconocido el problema y tomado la acción correcta para resolverlo. «Hizo todo bien», dijo Tom Bradley, el investigador original del NTSB, que había salido del retiro para ver el caso finalmente resuelto. Este piloto sabía que estaba en problemas y siguió procedimientos de emergencia apropiados. El problema fue que se le acabó el tiempo y la altitud. El examen del motor reveló la pistola humeante. Cuando los investigadores removieron el carburador y lo desarmaron en el hangar, encontraron exactamente lo que esperaban. Cristales de hielo se habían formado en la garganta del carburador, gradualmente cortando la mezcla de combustible y aire que mantenía el motor funcionando. En las condiciones que existían sobre el río Wabash esa mañana, el hielo podría haberse formado en minutos. «Este es un caso de libro de texto de formación de hielo en el carburador», explicó el especialista en motores Robert Chen. El mismo Robert Chen, que había sido el pasajero de Mike esa mañana de noviembre y cuyos restos fueron encontrados en el asiento derecho. La temperatura era de 38 grados, humedad al 95%. Condiciones perfectas para formación de hielo. Las palas de la hélice mostraron evidencia de impacto con energía en el agua, confirmando que Mike había estado intentando reiniciar el motor hasta el momento del impacto. Marcas de rasguños en el panel de instrumentos sugirieron que había estado tratando de solucionar el problema, tal vez revisando disyuntores o posiciones de válvulas de combustible. El altímetro de la aeronave estaba congelado a 200 pies sobre el nivel del mar, aproximadamente la altitud de la superficie del río. Mike Harrison había logrado planear su aeronave sin energía casi 20 millas antes de quedarse sin altitud y opciones. Al final, la investigación confirmó lo que los pilotos habían sospechado durante 35 años. Mike Harrison fue víctima de condiciones climáticas más allá de su control y física que no le dio oportunidad de supervivencia. La sala de conferencias del NTSB en Washington, D.C., había albergado miles de briefings de accidentes aéreos a lo largo de las décadas, pero pocos casos habían tomado 35 años para llegar a su conclusión. En una húmeda mañana de martes en agosto de 2016, la DRA, Susan Martínez, se paró ante una sala llena de reporteros, expertos en seguridad de aviación y miembros de la familia para entregar el reporte final sobre la desaparición de Mike Harrison. Sarah Harrison, ahora de 72 años, se sentó en la primera fila entre sus hijos Tommy y Lisa. Tommy llevaba puesto su uniforme de piloto de aerolínea, habiendo tomado tiempo libre de su trabajo con United Airlines para asistir al briefing. Lisa había conducido desde Chicago, donde trabajaba como supervisora de comunicaciones de emergencia. Después de 35 años de preguntas, finalmente iban a obtener respuestas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determina que la causa probable de este accidente fue la formación de hielo en el carburador que resultó en pérdida total de energía del motor a una altitud demasiado baja para permitir un aterrizaje de emergencia exitoso. La DRA. Martínez leyó del reporte oficial. Los factores contribuyentes fueron condiciones climáticas conducentes a la formación de hielo en el carburador y la ubicación del piloto sobre el agua cuando ocurrió la emergencia. El lenguaje técnico no podía capturar el drama humano de esos minutos finales. Pero la evidencia pintó un cuadro claro. Mike Harrison había estado volando a través de niebla irregular sobre el río Wabash cuando el hielo comenzó a formarse en su carburador, gradualmente cortando la energía al motor. Había reconocido el problema inmediatamente y tomado la acción correcta,
pero el hielo se había formado demasiado rápido para que el calor del carburador lo eliminara completamente. El señor Harrison siguió procedimientos de emergencia apropiados, continuó Ladrá Martínez. Aplicó calor al carburador, enriqueció la mezcla de combustible e intentó reiniciar el motor múltiples veces. Sus acciones fueron consistentes con su entrenamiento y experiencia como piloto comercial. Los momentos finales del vuelo N-2847X habían sido reconstruidos usando modelado por computadora y análisis de los restos. Mike había logrado planear la Cessna sin energía por casi 20 millas, estirando cada pie de altitud mientras buscaba un lugar para aterrizar. Pero no había aeropuertos dentro de la distancia de planeo. No había campos adecuados lo suficientemente grandes para un aterrizaje de emergencia. La decisión del piloto de intentar un aterrizaje en el agua fue razonable dadas las circunstancias, declaró el reporte. El análisis de los restos indica que mantuvo control de la aeronave hasta el impacto y probablemente salvó la vida de su pasajero, manteniendo la aeronave nivelada durante el descenso de emergencia. La investigación no había encontrado evidencia de error del piloto, falla mecánica o problemas de mantenimiento. Mike Harrison había sido víctima de una tormenta perfecta de condiciones atmosféricas que crearon hielo en el carburador más rápido de lo que podía eliminarlo. Las mismas condiciones climáticas que habían mantenido otros vuelos en tierra esa mañana, las condiciones que los meteorólogos ahora entendían mucho mejor que en 1981. Tommy Harrison se secó los ojos mientras Ladrá Martínez concluyó su presentación. Durante 35 años, se había preguntado si su padre había cometido un error, si mejor entrenamiento o decisiones diferentes podrían haber prevenido la tragedia. Ahora sabía la verdad. Mike Harrison había sido un excelente piloto que enfrentó una situación imposible y la manejó con habilidad y coraje. Papá fue un héroe, le susurró Tommy a su madre mientras terminaba el briefing. Nunca se rindió luchando. Sarah apretó la mano de su hijo y asintió. Después de 35 años, Mike Harrison finalmente podía descansar en paz. El cementerio en Elm Street nunca había visto una reunión como esta. En una cálida mañana de septiembre de 2016, casi 300 personas rodearon el sitio de la tumba donde Mike Harrison finalmente sería puesto a descansar 35 años después de haber desaparecido en el cielo de Illinois. La lápida era granito negro simple con letras doradas. Michael Harrison, esposo y padre amoroso, 1947 hasta 1981, siguió sus sueños al cielo. Sarah Harrison se paró junto a la tumba, su mano descansando en el brazo de Tommy para apoyo. Tenía 72 años ahora, su cabello blanco plateado, su rostro marcado con décadas de preocupación que finalmente podía terminar. El director de la funeraria había preguntado si quería un servicio de ataúd cerrado, dada la condición de los restos después de tantos años bajo el agua. Sarah había elegido cremación en su lugar. Parecía más apropiado de alguna manera. Devolver a Mike a los elementos donde siempre se había sentido más en casa. El pastor Coleman de la primera iglesia metodista, ahora retirado pero aún oficiando en ocasiones especiales, habló sobre el largo viaje a este momento. Durante 35 años, esta familia vivió con preguntas en lugar de respuestas, esperanza en lugar de certeza. Hoy, Mike Harrison llega a casa por fin. La comunidad de pilotos había aparecido en fuerza. El doctor Martin Webb, ahora de 78 años y aún volando, había organizado un sobrevuelo de 12 aeronaves que pasaron por encima justo cuando comenzó el servicio. Los aviones volaron en formación, luego se separaron uno por uno en la formación del hombre perdido, dejando un vacío en el cielo donde debería haber estado la aeronave de Mike. Tommy Harrison, ahora capitán con United Airlines, habló en nombre de la familia. Su voz era estable, curtida por años de hablar sobre sistemas de radio de aeronaves, pero sus ojos estaban húmedos con lágrimas que había contenido durante décadas. Mi padre era un piloto que entendía que volar involucraba riesgos, dijo Tommy, mirando hacia la multitud de rostros, muchos de los cuales habían buscado a Mike en esos días desesperados después de su desaparición. Pero también entendía que algunas cosas en la vida valen la pena el riesgo. Su amor por la aviación, su dedicación a sus pasajeros, su compromiso con la seguridad. Esto definió quién era.
Lisa Harrison, ahora trabajando como supervisora para comunicaciones de la Policía Estatal de Illinois, había luchado con si hablar en el servicio. Había pasado su carrera coordinando operaciones de búsqueda y rescate, siempre pensando en su padre, siempre esperando que la próxima llamada no terminara como había terminado su historia. Finalmente, se acercó al micrófono. Papá nunca volvió a casa del trabajo el 15 de noviembre de 1981, dijo, su voz llevándose claramente a través del cementerio. Pero hoy, 35 años después, finalmente está aquí. Sabemos qué pasó. Sabemos que hizo todo lo que pudo. Sabemos que no nos abandonó. Algunas preguntas nunca serían respondidas. ¿Por qué los equipos de búsqueda originales habían perdido la aeronave, sentada en 25 pies de agua a menos de 2 millas de donde encontraron los restos? El río había sido buscado con botes y buzos, pero la tecnología de 1981 no podía penetrar el agua turbia como el sonar moderno podía. La Cessna probablemente había sido enterrada en limo dentro de días del choque, invisible a los buscadores que habían trabajado tan desesperadamente para encontrarla. Jake y Pete Morrison asistieron al servicio, los pescadores cuya curiosidad finalmente había resuelto el misterio. Se pararon silenciosamente en la parte trasera de la multitud, incómodos con la atención que su descubrimiento les había traído. El descubrimiento de la aeronave de Mike Harrison envió ondas de choque a través de la comunidad de aviación que llegaron mucho más allá de Springfield, Illinois. Dentro de semanas del reporte final del NTSB, revistas de vuelo y publicaciones de seguridad estaban publicando artículos detallados sobre formación de hielo en el carburador, un peligro que había estado matando pilotos durante décadas, pero era a menudo mal entendido o subestimado. La capitana Jennifer Walsh, de la Asociación de Propietarios y Pilotos de Aeronaves, usó el caso de Harrison como pieza central de una nueva campaña de seguridad. Mike Harrison era un piloto experimentado y cuidadoso que hizo todo bien, explicó Walsh durante un seminario en la Convención Anual de Aviación en Chicago. Pero al hielo del carburador no le importa tu nivel de experiencia. Puede matar a un piloto de aerolínea de 20.000 horas tan fácilmente como a un estudiante en su primer vuelo solo. La Administración Federal de Aviación también tomó nota. Para diciembre de 2016, nuevas regulaciones requerían que todas las escuelas de entrenamiento de vuelo dedicaran horas adicionales a emergencias relacionadas con el clima, con énfasis específico en reconocimiento y prevención de hielo en el carburador. Los instructores de vuelo fueron requeridos a demostrar los efectos del hielo del carburador usando dispositivos especiales de entrenamiento que simulaban la pérdida gradual de energía que había atrapado a Mike Harrison. No podemos traer de vuelta a Mike Harrison, dijo la administradora de la FAA Rebecca Torres durante una conferencia de prensa anunciando las nuevas regulaciones. Pero podemos asegurarnos de que futuros pilotos estén mejor preparados para las condiciones que él enfrentó. Los efectos ondulantes se extendieron más allá de la seguridad de aviación. La Policía Estatal de Illinois actualizó sus protocolos de búsqueda y rescate basados en lecciones aprendidas del caso Harrison. Se compró nuevo equipo de sonar para equipos de recuperación submarina, y los patrones de búsqueda fueron expandidos para explicar cómo los restos de aeronaves podrían viajar mucho más río abajo de lo anteriormente entendido. El cineasta documental, Danny Rodríguez, completó su película sobre el caso Harrison a principios de 2017. El piloto que desapareció se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Chicago y luego se transmitió en Discovery Channel, ganando un premio Emmy regional por periodismo investigativo sobresaliente. La película aumentó la conciencia sobre docenas de otras desapariciones de aviación sin resolver a través del país. Cada aeronave desaparecida representa una familia viviendo en el limbo, dijo Rodríguez durante su discurso de aceptación del Emmy. Existe tecnología ahora que no existía hace 30 años. Tenemos una obligación de usarla. La familia Harrison usó la atención renovada para establecer la Fundación de Seguridad de Aviación, Mike Harrison, financiada parcialmente por un acuerdo con el fabricante de aeronaves sobre advertencias inadecuadas de hielo del carburador en el manual del piloto. La fundación proporcionó becas para pilotos jóvenes y financió investigación en mejoras de seguridad de aviación general. Tommy Harrison dejó su trabajo con United Airlines en 2018 para convertirse en director de tiempo completo de la fundación.
Papá siempre dijo que aprender de accidentes era la única forma en que la aviación podía volverse más segura, explicó Tommy a los reporteros. Esta fundación es su forma de aún estar enseñando, aún ayudando a otros pilotos a evitar la trampa que lo atrapó. El primer proyecto mayor de la fundación fue desarrollar una aplicación de teléfono inteligente que proporcionaba advertencias de hielo del carburador en tiempo real, basadas en condiciones climáticas actuales. Para 2019, la aplicación había sido descargada por más de 50.000 pilotos y se le acreditó prevenir al menos 12 accidentes potenciales. Jake y Pete Morrison, los pescadores que encontraron la aeronave, se convirtieron en celebridades reacias en la comunidad de búsqueda y rescate. Fueron invitados a hablar en conferencias sobre la importancia del involucramiento civil en casos de personas desaparecidas y el potencial de la tecnología moderna para resolver casos fríos. Solo estábamos pescando, siempre decía Pete, cuando le preguntaban sobre su descubrimiento. Pero tal vez, así es como se resuelven la mayoría de los misterios. Gente regular, prestando atención a cosas que parecen fuera de lugar. En una mañana crujiente de octubre de 2019, casi 40 años después de que Mike Harrison desapareciera, su nieto Jake Harrison tomó su primer vuelo solo desde el aeropuerto regional de Springfield. El estudiante universitario de 19 años había heredado la pasión de su abuelo por la aviación y las manos firmes de su padre Tommy en los controles. Mientras la pequeña Cessna 152 subía al cielo otoñal, 3 generaciones de pilotos Harrison finalmente estaban conectadas a través del tiempo y la tragedia. Sarah Harrison, ahora de 75 años, observó desde la ventana de la terminal mientras la aeronave de su nieto se hacía más pequeña contra el cielo azul. Había luchado contra la decisión de Tommy de dejar que Jake aprendiera a volar, los viejos miedos levantándose como fantasmas de 1981, pero Tommy había sido paciente con las preocupaciones de su madre. Justo como Mike habría sido, papá querría que su nieto volara. Le había dicho Tommy a Sarah meses antes cuando Jake primero expresó interés en obtener su licencia de piloto. No querría que su accidente terminara la tradición familiar. Querría que aprendiéramos de lo que le pasó y fuéramos mejores, pilotos más seguros por eso. La Fundación de Seguridad de Aviación Mike Harrison había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. Para 2019, la Fundación había proporcionado becas de entrenamiento de vuelo a más de 300 pilotos jóvenes y financió investigación que llevó a nuevos sistemas de detección de hielo del carburador en miles de aeronaves. La aplicación de teléfono inteligente que advertía a pilotos sobre condiciones de formación de hielo había sido descargada en más de 40 países y traducida a 12 idiomas. Lisa Harrison se había casado en 2017 y había tomado el nombre de su esposo, pero mantuvo una foto de su padre en su uniforme de piloto, en su escritorio, en el Centro de Comunicaciones de la Policía Estatal de Illinois. Había ascendido para convertirse en la directora estatal de comunicaciones de emergencia, supervisando operaciones de búsqueda y rescate a través de Illinois. Cada reporte de aeronave desaparecida que cruzaba su escritorio le recordaba los largos años que su familia había esperado respuestas. Respondemos más rápido ahora, buscamos más completamente y nunca nos rendimos, le dijo Lisa a un reportero en el 40º aniversario de la desaparición de su padre. Cada familia merece saber qué le pasó a su ser querido. Cada familia merece el cierre que finalmente encontramos. La Cessna 172 original, número de cola N2847X, encontró su lugar de descanso final en el Museo Nacional de Vuelo en Washington, D.C. La aeronave se sentó en una exhibición especial sobre seguridad de aviación, rodeada por fotografías de Mike Harrison y su familia, cartas meteorológicas del 15 de noviembre de 1981 y exhibiciones interactivas que enseñaban a los visitantes sobre los peligros del hielo del carburador. Niños en excursiones escolares se paraban frente a la aeronave roja y blanca desgastada y escuchaban a los guías del museo explicar cómo el accidente trágico de un piloto había llevado a mejoras de seguridad que salvaron otras vidas. La Cessna ya no era solo restos de un choque de hace mucho tiempo. Se había convertido en un maestro, aún sirviendo a la aviación, incluso décadas después de su vuelo final. Jake Morrison y Pete Morrison, los pescadores cuya curiosidad había resuelto el misterio de 35 años,
continuaron pescando en el río Wabash cada fin de semana. Se habían convertido en leyendas locales, los hombres que le dieron a una familia las respuestas que necesitaban. Otras familias con parientes desaparecidos a veces contactaban a los hermanos, esperando que pudieran encontrar más secretos ocultos bajo el agua. El río guarda sus secretos por mucho tiempo. Jake Morrison les decía a los visitantes de su pequeña tienda de aparejos. Pero a veces, si eres paciente y prestas atención, los devuelve. La historia de Mike Harrison se había convertido en más que solo un cuento de tragedia y pérdida. Era un recordatorio de que el amor no termina con la muerte, que las familias pueden encontrar fuerza en los tiempos más oscuros, y que a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos, esperando bajo la superficie para que alguien mire en el lugar correcto, en el momento correcto. Sarah Harrison falleció pacíficamente en 2021, 40 años después de la desaparición de Mike. En su funeral, Tommy leyó de una carta que ella había escrito para ser abierta después de su muerte. «Pasé la mitad de mi vida esperando que Mike volviera a casa», decía la carta. «Ahora sé que estuvo en casa todo el tiempo, en los corazones de sus hijos, en las mejoras de seguridad que llevan su nombre, en cada piloto que aprendió de su historia. El amor no se desvanece, incluso cuando la persona que amamos desaparece. El amor solo encuentra nuevas formas de seguir volando».